Por la gracia y la misericordia de Dios, a mí se me ha permitido ser grabado varias veces y en varias oportunidades. En varios temas hemos hablado de un tema, los diezmos. Al principio a mí se me abordó y se me dijo, ¿los diezmos son legales? Pero la persona que me preguntó eso era una persona que era un bebé espiritual, era una persona que solamente quería saberlo porque tenía un pensamiento él. Entonces, nosotros los maestros y Jesús y Dios usamos la sabiduría. A mí me dijo, ¿los diezmos son legales? Yo le dije, no, directamente no. ¿Por qué? Porque él se basaba en la ley de Moisés y en los diezmos antes de Cristo. La pregunta es, ¿Cristo resucitó o está crucificado? Los diezmos antes de Cristo, de la tribu de Leví, no son legales. Hoy no son legales. Ni se deben de diezmar. Porque, primero, no son para Dios, porque Dios no baja los domingos por la mitad de él con el ángel Miguel ni con el arcángel Gabriel. Con el ángel Gabriel y con el arcángel Miguel. Dios no paga arriendo, no paga servicios, no va al de uno, ni tampoco va a Carrefour, ni al Éxito. Dios no coge taxi ni el metro, Dios no necesita dinero para nada, entonces la plata no es para él. Nunca ni llega al cielo ni él baja por ella, esa plata se pide en nombre de Dios. ¿Verdad? ¿Sabe dónde termina? Termina en Arturo Calle, en Carlos Nieto, terminan en las Hamburguesas del Oeste, en Cocorico, y terminan todo lo que es comercio, porque se la gasta el pastor, la esposa, los hijos y todo al que le llegue. Porque es una cadena de tome, y allá llegó. Pero Dios jamás baja encorbatado por su parte. O usted, pastor, usted pide los diezmos para Dios. Usted se los lleva a Dios. Nunca se los lleva. Se los gasta usted y toda su familia. O Dios baja a alguna iglesia un domingo por los diezmos. Entonces, ¿para qué dicen que es para Dios? Si no es para Dios, son para ustedes. Diga, yo pido los diezmos para mí. No diga que es para Dios, hermano. Dios es el dueño del oro y la plata, Él no come. O él va de PM a pagar los servicios. Rompamos eso de una vez. Los diezmos no son para Dios, porque ni Él baja del cielo por ellos, ni usted se los lleva. Ahora, yo le hago una cosa. Usted me dice a mí, hay que diezmar para Dios, 5 millones, listo. Yo le digo, pastor, voy a entregar 5 millones de diezmos para Dios, pero lo acompaño a llevárselos. ¿A dónde encontramos a Dios? Vea, Dios no baja del cielo por la parte de él de los diezmos, ni tampoco usted se los lleva al cielo, esa plata siempre se queda aquí. Ahora nos justificamos que es para las bancas, para las sillas, y para la comida, y para las cosas de la iglesia. Entonces no son para Dios. Los diezmos son para Dios o para organizar la iglesia. Vea, Dios no coge una buceta, ni tampoco el metrocable. Dios no necesita dinero para nada, porque Él es omnipotente y es espíritu y es invisible. Cuando la Biblia dice que los diezmos eran de Dios, era porque se estaba refiriendo a que los sacerdotes levitas eran amparados por Dios, pero ni aún así Dios los recibía. Jamás se comió Dios una papa o una yuca o un plátano entregado a la tribu de Leví. Eran para Dios, porque los sacerdotes eran amparados por Dios, porque Él escogió ese sacerdocio. Y ahora ustedes cogen a los hermanos de la iglesia y les enseñan que malditos son con maldición y ladrones si no diezman, cuando ahí dice la Biblia que la iglesia es bendecida con toda bendición espiritual, y según nos bendijo en Él, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora yo le hago una pregunta. La Biblia dice, malditos soy con maldición porque la nación toda me habéis robado. Eso dice ahí, ¿cierto? Pero en Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿son una nación maldita o son una nación santa? Dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Si yo estoy en Cristo y Él es la cabeza y Dios es la cabeza de Cristo, ahí no podía haber maldición. Usted jamás podrá maldecir a la iglesia, pastor, aunque la quiera aterrorizar, diciéndole que si se roban un peso, se lo roban a Dios. ¿A Dios quién le puede robar? ¿Dios acaso tiene un banco? Esa plata no se la roban a Dios, se la quitan a ustedes, porque jamás llega donde Dios. Dios no baja los domingos a pedirte la parte, no pida plata para Dios. Diga, esa plata es para mí, para mis hijos, para la universidad. Tenga carácter y pídala para usted. Ahora, los diezmos de la antigüedad terminan. Y si usted tiene carácter, busque la emisora y traiga 4 pastores para que nos sentemos y mostremos con la Biblia que los diezmos de la antigüedad terminaron. Porque el fin de la ley es Cristo. Y no estamos
bajo la ley, sino en la gracia. Ahora yo le hago una pregunta. Pastor, muéstreme a Jesús de Nazaret recibiendo los diezmos. Él es el buen pastor, él es el pastor, el príncipe de los pastores. Si él recibió los diezmos, paguemos los diezmos. Si Cristo no recibió los diezmos, usted es un mentiroso. Acéptelo. Ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ningún apóstol de la iglesia primitiva recibía los diezmos, porque ellos no predicaban la ley de los levitas y de los sacerdotes. Ahora, si usted lleva los diezmos, la Biblia dice que al diezmar había que llevar un sacrificio y un holocausto por su culpa, y usted no va a aceptar que maten un animal por su pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si no hay sacrificio, no puede haber a quien pagarle, porque no está el sacerdote que hacía las dos cosas, recibir el diezmo y ofrecer el holocausto. Eso ya pasó. Ahora estamos los apóstoles y la iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia? 4 versículos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni dinero en vuestros cintos, porque el obrero es digno de su salario. Dios sustenta al que predica, de alguna manera, hermano. Segundo, el que trabaja en el altar, del altar participa. Este es un altar y aquí Dios me tiene, que me da agua y pan. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y también dice la Biblia que los que trabajan en predicar y enseñar son dignos de doble honor. El apóstol Pedro le dice a los hermanos de Colosas, ya no recojan más ofrendas porque hay demasiadas. Dios bendice en la gracia 2 veces al que le sirve. ¿Dónde está? Sencillo, Mateo 19:29. Cualquiera que dejare casas, hermanos, padre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Váyase a predicar dejándolo todo. Dios le da 100 veces, no el diezmo, hermano. Léalo, Mateo 19:29, no me estoy contradiciendo. Los diezmos de la antigüedad ya pasaron, pero hay unos diezmos legales, que son los mismos diezmos, pero a perpetuidad. Es decir, aquellas ofrendas voluntarias que se le dan a quién. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová. Todas las ofrendas que le dan a Jesús voluntarias son llamadas diezmos en otra enseñanza. Por eso digo yo en los 2 mensajes, unos diezmos son legales y otros no. Los de la antigüedad no son legales. No son legales porque no hay levitas. ¿A dónde hay un sacerdote levita que mate un animal? Tendría usted que hacer 3 cosas. Ustedes, pastores, circuncidan a la gente en la iglesia. Es subirle el prepucio del órgano genital y cortárselo con un pedernal, con una sierra. A nadie le hace. La circuncisión la hacen a un lado. El día de reposo lo hacen a otro. Los sacrificios a otro. Pero los diezmos vengan para acá. Pues claro, a quien no le gusta billetes de 50,000, hermano. Sea sincero, es plata. ¿Para qué? Para yo poder ir a comprarme una buena corbata, un buen teléfono y vivir bien. Esa plata no es para Dios. Dios jamás se pone unos zapatos Nike ni unos Adidas, se los ponen sus hijos. ¿Con qué? ¿Con la plata de los diezmos o no? Es verdad, pero los diezmos en la gracia son legales. Es decir, la viuda pobre echó una ofrenda en el arca, esos son diezmos. Todo lo que le daban a Jesús eran diezmos, todo lo que le dan a la iglesia son diezmos, lo que me dan a mí son diezmos, lo que le dan a cualquier servidor es un diezmo. Ese es legal, delo, no el 10. ¿Por qué? Pero mire, al pastor no se le puede llevar una libra de panela porque quiere... Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, pastor. Si todo hay que diezmarlo y una gallina pone un huevo, ¿cómo diezmamos el huevo? Dígame, lo cocinamos y partimos un pedazo, lo vendemos en 500, usted no acepta 50 pesos de diezmos, que es el 10% de 500 pesos que vale un huevo. Ahora, si el diezmo hay que diezmarlo, pues yo le entrego el diezmo y la gallina a Dios. Usted no acepta un huevo de diezmo, ¿usted quiere la cubeta o no? Tampoco acepta que le den un chorizo de por aquí de 2.000, usted quiere un cenú. Tampoco acepta que le den de diezmos a usted un mercado. Usted quiere los 100.000 pesos por el millón que se ganó. Eso se llama amor al dinero y es la raíz de todas las mal, de todo lo mal. Eso es codicia, hermano. Y si ustedes tienen carácter, vengan donde el hermano Miguel, nos sentamos, pero grabando. Si yo compruebo, si ustedes comprueban que yo estoy equivocado y que soy un falso, yo le digo a YouTube, y le digo a TikTok, y le digo a todo, yo soy falso, soy un teólogo chiviado, borren todos mis videos. Pero si yo compruebo que ustedes son unos ladrones, por lo mínimo tienen carácter. Si eran 2 o 3 iglesias, si tienen carácter, que si eso es un pendejo, que eso no lo vamos a hacer. Entonces, ¿para qué dicen cosas de mí en YouTube? Me dicen que soy un falso, un charlatán, un resentido, pero no tienen el carácter de aceptar quiénes son ustedes. Ahora, si la enseñanza de Ezequiel es para ustedes, prepárense, pastores, porque los correazos que le va a pegar Dios son serios. El libro de Ezequiel dice, tengo palabra contra los pastores, que cogen a la oveja, vea. Vea lo que, vea.
para todos los que tengan la oportunidad de leerlo. Está en el libro del profeta